Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial de nuestro podcast titulado Adquiriendo conocimiento del mundo laboral. A continuación los dejaré con mi compañera Ana. Hoy tenemos un capítulo muy especial porque estamos conmemorando un momento histórico en la psicología del trabajo. Se cumplen 100 años del experimento de Hawthorne, un estudio que transformó por completo nuestra manera de entender el comportamiento humano dentro de las organizaciones. En este episodio vamos a descubrir quién fue Elton Mayo, cuál fue el contexto en el que surgió este experimento, qué se buscaba inicialmente, qué hallazgos dejó, qué críticas recibió y lo más importante, cómo impactó y sigue influyendo en la psicología organizacional hasta hoy. Así que prepárate, ponte cómodo, porque vamos a viajar al pasado para entender cómo este experimento cambió la forma en que entendemos y vemos el mundo laboral. Listo, empezaremos con el protagonista de esta historia, quien es pues Elton Mayo. Él fue un psicólogo y sociólogo australiano reconocido por sus aportes a las ciencias de la administración, siendo el principal representante de la Escuela de las Relaciones Humanas. Él nació el 26 de diciembre de 1880 en la ciudad de Adelaida, Australia, donde estudió filosofía en la Universidad también de Adelaida y más adelante comenzó a dar clases en la Universidad de Queensland. Su carrera dio un giro en 1923 cuando se trasladó a Pensilvania, Estados Unidos. Allí empezó a interesarse profundamente por la dinámica de las organizaciones y las condiciones laborales en el ambiente laboral. Este interés lo llevó en 1926 a trabajar en la Escuela de Negocios de Harvard, donde aseguró su carrera como investigador. Al año siguiente, junto con un grupo de investigadores, inició el famoso experimento de Hawthorne, un estudio que se extendió durante 5 años. Ahora partiendo de esto nos podemos dar cuenta cómo los aportes de Elton Mayo marcaron un antes y un después en la forma de entender el comportamiento humano dentro de las organizaciones. A partir de sus investigaciones, especialmente del experimento de Hawthorne, hay varios aspectos importantes que vamos a resaltar. Él demostró que la productividad no depende únicamente de las condiciones físicas del trabajo, como la iluminación o la temperatura, sino también de factores sociales, como las normas del grupo de trabajo y las expectativas que tenían en común. En este sentido, la comunidad en el entorno laboral influye bastante en el comportamiento de cada persona, pues los trabajadores tienden a adaptarse a las dinámicas del entorno y a las relaciones que construyen con sus compañeros. Otro de sus aportes fue evidenciar que las empresas no solo funcionan con estructuras formales, sino que también existen grupos informales. Esto quiere decir que esos grupos son formados por vínculos personales como la amistad, la solidaridad, la empatía y entre otros, los cuales pueden surgir entre personas de distintos departamentos y desempeñan un papel importante en el ambiente laboral. De igual forma, Elton Mayo enfatizó en la importancia de escuchar a los empleados y tomar en cuenta sus opiniones al momento de tomar decisiones en las organizaciones. Pues este tipo de participación genera un mayor sentido de pertenencia y motivación. Y pues gracias a él empezó una nueva era en la que se tomó en cuenta la motivación, las emociones, las relaciones sociales y eso fue clave para lo que hoy en día pues conocemos como la psicología organizacional. Gracias, Cami. Ahora bien, ¿de qué consistió realmente el experimento de Hawthorne? Comenzó en la década de 1920 en Western Electric Company con el propósito de estudiar cómo las condiciones laborales afectaban la productividad. A diferencia de enfoques previos como el de experimento se basó en la observación directa, no en teorías preconcebidas. Se evaluaron variables como la iluminación, los descansos y la duración de la jornada. Este enfoque representa un cambio en la psicología organizacional, ya que reveló que el comportamiento humano no se puede entender de manera dividida. En lugar de ver al trabajador como un conjunto de partes económica, psicológica o social, se comenzó a considerar como un ser universal, cuyas emociones, relaciones y contexto influyen directamente en su desempeño.
Uno de los descubrimientos del experimento fue ver cómo la productividad del trabajador estaba más relacionada con el estado de ánimo y los sentimientos de los empleados que con las condiciones físicas del entorno. Este resultado cuestionó la visión tradicional del trabajador como una máquina y destacó la importancia del bienestar emocional en el lugar del trabajo. Igualmente, el experimento permitió identificar la existencia de una cultura organizacional compuesta por normas, valores y códigos de conducta que influían en el comportamiento de la comunidad trabajadora. Esta percepción permitió replantear cómo se administraban los equipos de trabajo dentro de una empresa. Finalmente, los investigadores que contribuyeron al experimento de Hawthorne crearon nuevas técnicas de investigación como entrevistas abiertas y menos estructuradas para que los trabajadores pudieran expresar sus emociones y preocupaciones libremente y pues así generar una mayor motivación y productividad. Y spoiler alert, el experimento sí logró que los trabajadores produjeran más, pero lo curioso fue que mejoraban incluso cuando las condiciones empeoraban. La razón, simple, los trabajadores sentían que alguien los estaba escuchando, que les prestaban atención, y eso lo cambió todo. Pero para lograr saber más sobre este experimento y sobre todo el mundo organizacional, tenemos una invitada muy especial. Ella es psicóloga organizacional, profesora de la Universidad Javeriana, que ha estudiado cómo funciona el ambiente laboral partiendo desde la historia. Bienvenida, profesora Isabela. Es un honor tenerte con nosotros hoy en este episodio. Queremos preguntarte especialmente sobre la influencia del Taylorismo en este experimento. Bueno, muchas gracias Ana María y Camila por esta invitación. Para mí es un placer hablarles sobre el experimento y la historia de la psicología organizacional. Todo comenzó a principios del siglo XX, donde la gran preocupación en las fábricas era la eficiencia, especialmente de los trabajadores, por lo que Taylor, considerado en ese tiempo el padre de la administración científica, creía que todo podía optimizarse al máximo si se estudiaban los tiempos, los movimientos y si se controlaba rigurosamente cada tarea que el trabajador realizaba. Para Taylor, el trabajador era casi como una pieza más de una gran máquina, y lo importante era que esa máquina no fallara y rindiera al máximo. Siguiendo esa lógica, en la planta de Western Electric en Hawthorne, Chicago, se planteó un experimento bajo la pregunta base de ¿cómo influye la iluminación en la productividad de los trabajadores? Porque ellos querían encontrar la receta perfecta para que la gente produjera más. Pero algo extraño pasó. La productividad aumentaba inclusive cuando bajaban la luz. ¿Cómo podía hacer eso? No tenía sentido dentro de la lógica taylorista. Exacto. Ahí es donde entra Elton Mayo. Al analizar los resultados, su equipo descubrió algo revolucionario. Los trabajadores producían más no por los cambios en las condiciones físicas, sino porque se sentían observados, valorados y parte de un grupo. El experimento entonces empezó buscando eficiencia en los trabajadores bajo el pensamiento de Taylor, pero terminó revelando que las relaciones humanas, la motivación y el sentido de pertenencia eran elementos claves para el rendimiento de los trabajadores en la época. Así, el experimento de Hawthorne marcó un antes y un después, puesto que lo que empezó como una prueba técnica se convirtió en una de las bases de la psicología organizacional moderna y actual. Muchas gracias Isabela por esa gran explicación. Ahora nos gustaría que nos hablaras sobre el origen del experimento que se quería probar originalmente. Bueno, cuando hablamos del experimento de Hawthorne, muchas veces pensamos directamente en relaciones humanas, motivación, trabajo en equipo, pero ¿tú sabías que esa no era la idea original? O sea, en realidad lo que se quería probar al principio era algo mucho más simple y más técnico. El estudio, como lo dijo Ana, comenzó en la década de 1920 en una fábrica llamada Western Electric en Hawthorne, Chicago, y el objetivo inicial era puramente técnico. Era básicamente medir cómo afectaban las condiciones físicas del entorno laboral, especialmente cómo afectaba la iluminación en la productividad de los trabajadores. En otras palabras, los investigadores querían saber si ponemos más luz, la gente trabaja más rápido, o si llegamos a bajar la intensidad, la productividad bajaría. Era un enfoque típico de la época.
y fuertemente influenciado por el Taylorismo, que veía al trabajador como una parte de una maquinaria que podía ajustarse para rendir mejor. Pero lo que descubrieron fue muy distinto a lo que ellos esperaban, puesto que resultó que los cambios físicos no era lo que más influía, sino era la atención que recibían los trabajadores, era el hecho de sentirse observados, escuchados y, lo más importante, valorados. Así que, aunque el experimento empezó con la idea de ajustar la luz para producir más, dentro de la fábrica terminó iluminando otra cosa, lo cual era la importancia del humano en el área laboral. Muchas gracias por toda esa información, Isa. O sea, en resumen, la idea del experimento al principio era medir cómo los cambios en las condiciones físicas del trabajo, como la luz o los descansos, afectaban la productividad, pero pues el resultado fue muy curioso. La productividad aún aumentaba sin importar si esos cambios se hacían o no. Sí, y eso llevó a una conclusión muy importante. Los trabajadores no solo respondían a cambios materiales, sino también a cómo se sentían emocional y socialmente en el trabajo. Es decir, si se sentían escuchados, valorados o parte de un grupo, su rendimiento mejoraba. Y eso fue lo que se le llamó el efecto de Hawthorne. Otro hallazgo importante que descubrió el experimento fue el poder de los grupos informales. Por ejemplo, en una sala de prueba, los trabajadores se ponían de acuerdo para no producir más de lo necesario como una forma de protegerse entre ellos. Eso demostró que las relaciones entre compañeros influían muchísimo en el comportamiento laboral. A partir de esto surgió una nueva forma de entender al trabajador, ya no como una máquina que solo trabajaba por dinero, sino como una persona con emociones, actitudes y relaciones sociales, y a esto lo llamaron el trabajador sentimental. En pocas palabras, lo que se descubrió fue que la productividad y el comportamiento en el trabajo están relacionados a cómo se siente una persona en su entorno laboral. Por eso, este hallazgo transformó por completo la manera en que las empresas comenzaron a tratar a sus empleados y dio origen al enfoque de relaciones humanas en la psicología organizacional. Y algo que vale la pena destacar con más detalle es el famoso efecto de Hawthorne. Este término fue acuñado años después por el sociólogo Henry Landsberger, quien al analizar los estudios se dio cuenta de un patrón muy curioso. Cuando los trabajadores sabían que estaban siendo observados, su rendimiento mejoraba, sin importar si las condiciones de trabajo eran mejores o peores. Es decir, no era la luz, ni los descansos, ni la duración de la jornada lo que realmente influía, sino la sensación de ser tomados en cuenta. Este efecto reveló que la atención que recibe una persona en su entorno laboral puede tener un impacto directo en su motivación y productividad. Aunque más adelante fue cuestionado por su falta de rigor científico y por no ser siempre replicable, el efecto Hawthorne sigue siendo una referencia clave para entender cómo los factores sociales y psicológicos influyen en el comportamiento laboral. Ah, y también, pues no olvidemos a la mente maestra detrás de todo este experimento, pues Elton Mayo tuvo tan grandes aportes a la psicología organizacional, aparte de ser el líder principal de todos los estudios de Hawthorne, fue una figura clave en la historia de la psicología organizacional, pues él hizo revolucionar por completo la forma en que se entendía al trabajador en esa época. Antes se pensaba que los empleados trabajaban solo por dinero, que lo importante era controlar sus movimientos y tiempos, como si fueran máquinas. Pero Elton Mayo mostró algo muy distinto, que los sentimientos, las emociones y las relaciones sociales también influyen en cómo las personas trabajan. Además, algo muy valioso que hizo fue el uso de las entrevistas personales y la escucha activa para entender lo que realmente les pasaba a los empleados. También motivó a las empresas a capacitar a los supervisores para que tuvieran mejores habilidades de comunicación y pudieran liderar con empatía. Entonces lo que aportó Mayo fue una mirada mucho más humana del trabajo, o sea, que ayuda a que las organizaciones comenzaran a valorar el bienestar emocional, la motivación y las relaciones dentro del ambiente laboral. Y pues gracias a eso nació el enfoque de relaciones humanas, que hoy sigue siendo fundamental en la psicología organizacional.
Pero ¿saben algo? Es que aunque este experimento fue un momento clave en la forma de ver a los trabajadores dentro de las organizaciones, no se salva de las críticas, puesto que todo el mundo no está de acuerdo con sus métodos ni con sus conclusiones. Por lo que una de las críticas más comunes es que el experimento carecía de rigor científico. Los métodos que utilizaron no fueron tan precisos como los estándares actuales y no hubo un control estricto de las variables ni una separación clara entre los distintos factores que podían influir en la productividad. Eso hace que algunas personas dijeran, ¿y si no fue la atención al trabajador lo que influyó, si no fue alguna otra cosa que no me dieron bien? Otra crítica importante es que los resultados pueden haber sido sobreinterpretados. La idea del efecto Hawthorne, que dice que la gente mejora su rendimiento solo porque sabe que está siendo observada, se convirtió casi en una verdad universal, pero algunos investigadores posteriores no lograron replicarlo con tanta claridad. Y esto ha hecho que se cuestione si el efecto fue realmente tan fuerte o si fue más bien una construcción teórica basada en observaciones limitadas. Y no podemos olvidar que la mayoría de los trabajadores observados eran mujeres jóvenes en condiciones muy específicas. Entonces, ¿es válido generalizar esos resultados a todos los entornos laborales? Para algunos expertos, la respuesta es un rotundo no. Lo importante aquí es que cada persona tiene una perspectiva diferente y esto construye una visión más crítica y amplia de lo que fue el experimento. Ahora yo quiero saber si los oyentes que en este momento nos están escuchando creen que el experimento fue bueno, fue malo, o si de pronto tienen alguna crítica que creen que podría ser apropiada haberle hecho a Elton Mayo con respecto al experimento propuesto. Y bueno, después de este recorrido por la historia del experimento de Hawthorne y los aportes de Elton Mayo, queda claro que este momento fue un punto de quiebre en la psicología organizacional. Pasamos de ver al trabajador como una pieza mecánica a reconocerlo como un ser humano con emociones, motivaciones y relaciones sociales que influyen en su desempeño. Exacto, y aunque hoy en día muchos de los métodos del experimento han sido cuestionados, como su falta de control científico o la generalización de sus resultados, no podemos negar que sentó las bases de un enfoque más humano dentro de las organizaciones. Un enfoque que sigue vigente y que nos recuerda que el bienestar emocional y el sentido de pertenencia son tan importantes como las condiciones físicas de trabajo. Además, nos dejó aprendizajes clave, los cuales fueron la importancia de la escucha activa, del liderazgo empático y entender a los trabajadores no solo desde lo técnico, sino también desde sus experiencias personales y colectivas. Tal y como decía Roethlisberger en 1949, los sentimientos no se modifican solo con la lógica, y eso nos invita a mirar más allá de los números en las empresas. Así que oyentes, la próxima vez que piensen en productividad, recuerden que la motivación también nace del reconocimiento, la participación y las relaciones humanas en el trabajo. Y esa sigue siendo una lección que 100 años después no ha perdido vigencia. Gracias por acompañarnos en este episodio tan especial. Si tienen una opinión sobre el experimento de Hawthorne, alguna crítica o reflexión que quieran compartir, los leemos. Nos encantará conocer sus puntos de vista. Adiós.